Pensamos de verdad que una perspectiva científica puede ayudar mucho a un político a tomar decisiones más solventes, que reviertan realmente en el bienestar del ciudadano. Intentar analizar la realidad sin sesgos ideológicos, prejuicios, falsedades y mitos. Primer evento. No sé si recordaréis que en este enero se conmemoró el primer año de la matanza de Charlie Hebdo. Luego hubo otras, pero hace un año fue la de Charlie Hebdo. Y esto pues nos sumió a todos en la perplejidad. La gente no sabía cómo reaccionar a una cosa tan terrible. Y lo que nos sorprendió y nos preocupó fue que, además de enterrar a las víctimas, había gente que parecía que lo que quería también era enterrar la libertad de expresión. La libertad de expresión es un principio muy frágil y los fundamentalistas saben cómo cerrarnos la boca, diseminando el terror y dándonos miedo. El derecho humano del que les quiero hablar es el derecho de conciencia, el derecho de credo, el derecho de pensamiento. Es una dimensión olvidada que tiene este derecho y del que voy a hablar. La libertad de cambiar de credo, de cambiar de creencia. El propio artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, y luego dice, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de credo, y luego sigue con otras libertades. Y se vio este mismo fin de semana cuando el Independent, un periódico británico, anunció que el medio oficial de Irán había renovado la fatwa contra Salman Rushdie. Lo que se llama libertad de cambiar religión, con su base jurídica en la Declaración Universal y en la Carta Europea, pues esa libertad de cambiar de religión es anatema para los terroristas religiosos. Lo llaman apostasía, ateísmo, heresía, que debe ser castigado con pena de muerte. Y si el Estado no consigue aplicar esta sentencia capital, los terroristas consideran que es responsabilidad individual de cada creyente cumplir con esa sentencia de muerte. El terrorismo religioso moderno, que yo llamo teoterrorismo, se conoce mejor por su versión islamista, pero que conste que existen otras religiones también. Hasta se puede decir que en Europa tenemos que lidiar con lo que yo llamo un secuestro moderno. El proceso empezó con la fatwa contra Rushdie en el 89 y luego culminó con el asesinato de los caricaturistas de Charlie Hebdo el año pasado. El secuestro moderno introduce una modalidad nueva. Ya no tienes que tomar a ningún rehén físico. Basta decir, pues emitimos una fatwa, vamos a poner precio sobre la cabeza de tal persona. Consigues causar muchísimo problema, ya no solo para la víctima de la fatwa, sino para toda la población del país donde vive. Eso es lo que estamos viviendo y es una técnica muy eficaz para amordazar a los críticos de la religión radical. El objetivo aparente es que los ciudadanos europeos se encuentren inseguros ahí donde vivan. La idea es transmitir el mensaje de que aunque se puedan sentir seguros en el territorio de su propio país, no lo están. Y eso es que son tan pocas las personas que pueden apoyar claramente a Versahart o a Rushdie, pero son muchos los que comentan el carácter insultante de sus obras. Porque las víctimas, me refiero a las víctimas directas,
nunca pueden estar seguras de que la situación ha mejorado o ha terminado, y en realidad nunca termina. Antes, la libertad de religión, en definitiva, no es lo más importante. Lo más importante es la libertad de cambiar de religión. Eso es lo más importante. La libertad de pensamiento tampoco es lo auténtico importante. Lo importante es poder expresar pensamientos u opiniones que puedan chocar a otros. Si no, ¿de qué sirve la libertad de pensamiento? El poder estar en desacuerdo con alguien, al fin y al cabo. Entonces, cuando hablamos a largo plazo, los terroristas en realidad defienden una causa muy débil. Debe ser posible ganar esa batalla. La batalla por la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de culto. Ahora ya todo el mundo puede escoger lo que mejor le convenga. Eso es la diversidad religiosa. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo gestionas esa diversidad religiosa? Y la única respuesta es que el Estado debe ser neutro desde el punto de vista religioso. El proyecto europeo es muy interesante desde esa perspectiva, porque tenemos una situación en que el Estado debe gestionar una profunda diversidad religiosa. Y la única opción es romper esa relación entre Estado y religión. Para empezar, diferenciar entre algunas ideas. El Islam, que es una idea, los musulmanes, que son personas, aunque esto nos sorprenda, y el islamismo, que sería la extrema derecha religiosa, es un movimiento político. El problema es que muchas veces estas tres se mezclan. Y cuando se mezclan, esto suele ser una ventaja para los islamistas y una desventaja para todos los demás. El islamismo es un movimiento político que goza de poder estatal. Se basa en la religión y utiliza la violencia y el terror, y tiene sus raíces en ecuaciones políticas para la reestructuración de extrema derecha de la sociedad. La lucha en favor del secularismo y los valores universales es, en primer lugar, una lucha en contra de esta derecha extrema, con el islamismo en particular, y sea tanto a nivel global como en Europa. El Islam es una religión, es una idea, y las ideas se tienen que poder criticar e incluso parodiar, y también tenemos que dejar cabida para la blasfemia. Si se puede asesinar a alguien por abandonar el Islam, por cuestionarlo, por hacer blasfemia, pues entonces la celebración y la normalización de la blasfemia y la apostasía son maneras de resistencia de extrema importancia. Sino que también aquí en Europa es difícil cada vez más criticar el Islam y el islamismo. Una de las razones es que estas críticas muchas veces se consideran intolerancia frente a la minoría musulmana y se habla de islamofobia, algo que ya hemos oído. Estas acusaciones muchas veces se hacen para amedrentar, para que la gente se calle, y no se hace por una preocupación condescendiente de las minorías y los musulmanes, como si esta minoría tampoco tuviera derecho a cuestionar y criticar la religión. Y por uno de los problemas es esta homogenización de una comunidad entera y una sociedad entera. Oímos hablar de la comunidad musulmana, entre comillas, el mundo islámico, como si no hubiera diferencias de opinión en esas sociedades. Una comparación o igualar la crítica del Islam con la intolerancia ayuda a los islamistas en la imposición de estas leyes de blasfemia secular, porque utilizan el lenguaje de los derechos para censurar y limitar el derecho de la libre expresión. El Consejo de Exmusulmanes del Reino Unido, que es la organización que yo misma fundé, es un buen ejemplo de lo que acabo de mencionar. Empezamos hace casi 9 años y queríamos romper el tabú relacionado con abandonar el Islam y también por desafiar las normas de apostasía.
había pocos musulmanes que querían hablar públicamente. Hoy hay muchos pues, que salen del armario y reivindican su derecho al ateísmo, incluyendo en los países donde constituye un delito. Esto pese al hecho de que ser ateo y el ateísmo es un reto importante al Estado Islámico. Pues Arabia Saudí, un buen amigo de la Unión Europea y de Estados Unidos, introdujo una ley en 2014 que definía el ateísmo como terrorismo. Y hay 14 estados en los que se pena con la pena de muerte el ser ateo. Afganistán, Irán, Estado Islámico, Malasia, Maldivas, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudán, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Y esta intolerancia o la violación de estos derechos para los musulmanes siempre acaba deviniendo en la solidaridad con los islamistas y no en solidaridad con los que disienten, los librepensadores. Si la izquierda va en serio a la hora de apoyar a las minorías oprimidas, tendría que darse cuenta que aquellos que hablan en nombre de la comunidad no necesariamente tienen la legitimidad de hacerlo. Esta también ha sido la posición de varios gobiernos sucesivos del Reino Unido, donde el multiculturalismo y la pluralidad de las fes se ha promovido como estas políticas sociales para defender el rol de la religión en el espacio público, como el único marcador que define a estos ciudadanos. Y se deja que estos ciudadanos los controlen estas organizaciones regresivas islamistas y los imanes. Ya no hay ciudadanos, sino que hay comunidades segregadas con sus propios colegios basados en su fe, incluso sus servicios para la fe y sus tribunales separados y desiguales. Cuando se ve este choque o este conflicto, no es entre Oriente y Occidente, sino frente a los seculares en el Oriente y en Occidente frente a los teócratas. Y dentro de este contexto, la secularización y la defensa de la separación entre Estado y religión es muy importante, es clave, porque protege a las personas, a las religiosas y a las no religiosas. Tenemos que ver que esto es una lucha global. El islamismo es un movimiento global y nuestra lucha contra el islamismo también es global. Gracias.